en su calidad de ex ministro de Finanzas. Mi querido Mauricio, gracias por la deferencia que tienes de aceptar esta entrevista. Sé que estás en Europa, sin embargo, te has dado el espacio para, a pesar de la diferencia horaria, conversar con nosotros sobre este tema que es muy importante. El presidente Daniel Noboa eliminó el subsidio al diésel para el sector automotor, una decisión que por décadas nadie tuvo la entereza de adoptar por el alto costo político y los riesgos que ello conlleva. Pero que a decir de expertos como tú, te he escuchado hablar sobre este particular, era justa y necesaria. Mi querido Mauricio, bienvenido. Tus opiniones. Habíamos esperado ya mucho tiempo para tomar esta decisión. ¿Qué impacto va a tener en la economía y en las finanzas públicas? Te escuchamos. Muchas gracias, Luisa. Lamento hay una distancia y un ruido atrás, pero tal vez para comentar, este es un tema que se ha conversado mucho en el Ecuador durante algún tiempo. Creo que esto era necesario. El impacto anual del subsidio para la totalidad asciende aproximadamente a 1.500 millones de dólares anuales. Este caso es parcial, probablemente la cifra sea algo menor, pero eso, quitadas las compensaciones que anunció el gobierno, me parece que va en la línea correcta. Creo que es una decisión que indica un norte en donde está transitando el gobierno, le da más seguridad a la inversión extranjera y por lo tanto creo que es una decisión favorable, positiva, ayuda al acuerdo con los propios multilaterales y creo que de alguna manera pone más seguridad del financiamiento del presupuesto, que es algo que se aprobó hace pocos días y que requería ingresos y financiamiento de algunas entidades. Eso es importante lo que señalas, porque por supuesto, como toda decisión importante, dada la envergadura, la connotación, el costo político, hay voces que señalan que con esto se va a perjudicar a los más pobres. Por allí tenemos a la CONAIE anunciando que están en asamblea permanente y que seguramente piensan tomar acciones de protesta. Pero un poco para clarificar, más allá de cumplir con los acuerdos y compromisos con los multilaterales, ¿quiénes son los beneficiarios directos de esta decisión del Ejecutivo de eliminar el subsidio al diésel al sector automotor? ¿Solamente beneficia a los multilaterales o va a tener un efecto cascada de beneficio para todos los ecuatorianos y particularmente para los más pobres? Para ponerlo en sencillo, Luisa, esta es una acción, esta es una decisión que les beneficia mayormente a los más necesitados y les perjudica a los contrabandistas, les perjudica a los que hacían negocio con un combustible o un derivado más barato que en los países vecinos y por lo tanto es una decisión absolutamente aceptada. Los subsidios no son ni buenos ni malos por concepto, tienen que cumplir un rol, un perfil. Y este era uno de los subsidios que más perjuicio le generaba, no solo al Estado, sino a la economía. ¿Por qué? Porque restaba recursos, les favorecía a los contrabandistas y a los sectores de altos ingresos que utilizaban combustible barato para cierto tipo de transporte, sobre todo vehículos particulares. Me parece que es una decisión que va en la línea correcta. Hay también una compensación y no tiene presentación alguna, creo yo, oponerse a un subsidio de esta naturaleza. Es más, ni siquiera hemos llegado al precio internacional. El precio internacional es 3.8 el galón. Aquí está hablando de un precio inclusive inferior, 2.8. Pero lo importante, creo yo, es la decisión. Es el norte hacia donde tenemos que transitar. Ya casi no hay países que subsidian un derivado del petróleo que es un fósil, que no sabemos del futuro hacia adelante si ahora no tomamos rienda sobre una acción que beneficie a la política económica y a la cobertura social de la protección del gobierno. Me parece que estamos obviamente en una ruta equivocada. Ahora, Mauricio, aquello de que sí va a beneficiar a los más pobres, ¿podrías explicarlo un poco mejor, con mayor profundidad? ¿Cómo se traduce la medida
de la eliminación del subsidio al diésel al sector automotor en un beneficio directo, tangible a las clases populares. ¿Hacia qué sectores? ¿De qué manera? ¿Cómo se va trasladando? Porque lo que a lo mejor a muchos les queda en la retina es que se va a dar compensaciones, por un lado, a los transportistas, que de alguna manera pues, son los que utilizaban este tipo de combustible del diésel para poder poner a rodar sus unidades de transporte público urbanas, intercantonales e interprovinciales. Por otro lado, también se habla de una compensación para el sector agrícola, para los pequeños agricultores y también para los pescadores artesanales, para el sector acuacultor, para quienes se dedican a los pequeños y medianos productores agrícolas y pescadores artesanales. Y finalmente también se ha dicho que se va a aumentar el número de familias que reciben el bono de desarrollo humano. Pero está el sector de la salud pública, está el sector de la educación y el sector de la seguridad. ¿Cómo se traduce este beneficio hacia esos sectores tan importantes que hoy por hoy requieren fortalecerse más que nunca? Creo que hay un tema claro. Los recursos que se van a percibir por este concepto, en primer lugar, van a destinarse a las compensaciones, algunas de las cuales tú has anotado. Una de ellas es, por ejemplo, el incremento del bono de desarrollo humano. Es un subsidio focalizado, no genera distorsiones, llega donde tiene que llegar. Obviamente no es perfecto, pero funciona bien. El subsidio de los derivados funciona mal, beneficia a los que no debe, genera distorsiones y eso no es de ninguna manera eficiente. Y en segundo lugar, eliminar o reducir el subsidio a este derivado libera recursos. Al liberar recursos, el Estado tiene más capacidad de poder atender sectores que son prioridad, como los que tú has citado, el sector de la educación, el sector de la salud, el sector de la seguridad, el sector de todo lo que tiene que ver con atención social. Es decir, no hay por dónde perderse. Es un subsidio ineficiente que se lo está reduciendo y va en la línea de protección a los sectores que requiere y además subsidio directo a aquellos otros sectores que requieren el apoyo del Estado. Así que desde ese punto de vista me parece que es una decisión que va en la línea correcta. No digo que resuelva todos los problemas, pero sí va en una ruta que le va a ayudar a atender a sectores que más requieren y por otro lado le va a ayudar ya en el plano puro de las finanzas públicas. Ahora, Mauricio, ¿cómo es que no se lo hizo antes? Este subsidio lleva 50 años sin que nadie lo tocara y aquel que lo intentara, bueno, recordemos lo que en su momento pasó con Abdalá Bucaram Ortiz y su anuncio, más allá de otras situaciones que también se sumaron a su derrocamiento. Vamos al caso de lo que vivió el expresidente Lenín Moreno o el propio Guillermo Lasso, que tuvieron que dar marcha atrás con esta eliminación de subsidios a combustibles. Sin embargo, esta decisión, yo sí debo reconocerla, valiente, se ha dado y ahora también con el apoyo de los transportistas, porque cuando en primera instancia habían decidido ir hacia una paralización a partir de este día lunes, vemos que ellos dan marcha atrás y comienzan las mesas de diálogo para saber de qué forma van a comenzar a recibir las compensaciones que son muy importantes para este sector también, ¿no? Para que puedan trabajar sin tropiezos. Fíjate algo, en el tema del gobierno del expresidente Bucaram, que yo recuerde, lo que se intentó hacer es un ajuste al precio de los derivados, pero concentrados en el asunto del gas de consumo doméstico. Así es. Que produjo el problema que todos conocemos. Yo estuve en el gobierno de Lenín Moreno, se lo hizo en el año 20 en plena pandemia y hubo un ajuste del 5% mensual, no solo a la gasolina, sino al diésel también. Eso después se bajó al 3%, cambió el gobierno, llegó el gobierno del expresidente Lasso y en algún momento lo eliminó. Hasta ahora no me queda claro por qué lo eliminó. Si era por razones políticas, esto se hizo antes inclusive de la revuelta que hubo.
Es decir, si es por temas políticos, no rindió el beneficio de evitar un problema, porque el problema vino. Me parece que ahora el presidente tiene mucha más capacidad, tiene mucho más, yo diría, pulso para poder aglutinar apoyo por sus propias decisiones. Tiene apoyo en la Asamblea, ganó con una distancia importante en la presidencia de la República, y creo que Daniel Noboa está en su mejor momento. Entonces, me parece bien que aproveche la coyuntura, que tome estas decisiones que sin duda no son fáciles, pero que el país necesita. Entonces, yo te diría, estas son, a mi criterio, algunas diferencias entre lo que se trató de hacer en el pasado o lo que se lo hizo y después se suspendió por razones que no entendemos, y lo que acaba de retomar el gobierno en un tema que simplemente no funcionaba y, como dijimos antes, beneficiaba simplemente a contrabandistas y beneficiaba a sectores que no tienen por qué estar recibiendo un apoyo directo del Estado. Ahora, Mauricio, ¿había otra forma, había otra salida como para poder obtener recursos frescos que permitan ir directamente a la vena para atender la deuda social, salud, educación, seguridad, mejorar la calidad de vida de la gente? ¿Había otra forma u otro mecanismo que no necesariamente sea eliminar el subsidio al diésel? ¿O esta era la vía más importante que había que tomar? ¿Y qué se está logrando con ello? Más allá de reconocer que es una decisión valiente que va a ayudar a estos sectores preteridos, ¿se está sentando algún precedente acaso de hacia dónde camina la economía del país y también en el ámbito político? Decisiones que no van a aceptar ningún tipo de manipulación, manoseo ni engaños de parte de sectores recalcitrantes que siempre se oponen a todo, pero que nunca dan soluciones. A mí me parece que esta es una decisión que ayuda a direccionar hacia dónde camina la política económica, y por esa razón opino que fue una decisión adecuada. Pero también es bueno ser, en el sentido más objetivo, muy claro. Esta no es la única decisión. Hay otras decisiones adicionales que todavía no se topan y que hay que toparlas. Como por ejemplo, El tema del problema de la seguridad social, que es un problema que tiene que ver con la institución y con el Estado. Este es un problema del seguro social y un problema fiscal al mismo tiempo. Ahí hay que hacer una reforma de fondo y de forma, tanto en la parte de salud cuanto en la parte de pensión. Ese es un segundo tema. El tercero, el rol del Estado en una cantidad de actividades, sobre todo en empresas públicas. El Estado no está para administrar gasolineras, para tratar de mejorar la producción de petróleo, y hemos visto los resultados, o empresas de electricidad, o de termoelectricidad, o de telecomunicaciones. El Estado no es empresario, entendamos eso. El Estado es una institución que está para brindar servicios adecuados de salud, de educación, de seguridad, de justicia. No está para administrar temas empresariales, no lo hace bien. Así como el privado tampoco está para hacer cosas que no le competen. Entonces, esto es un campo donde no hemos entrado todavía, y que hay un espacio enorme donde podemos ahorrarnos recursos y poder destinar y concentrar fondos en lo que realmente se requiere. El otro, del tamaño propio. Tenemos una nómina absolutamente sobredimensionada. Hay que seguir caminando en una línea que nos permite en el tiempo unas finanzas públicas sean sostenibles. Entonces, si tú me dices, ¿esta es una señal correcta? La respuesta es sí. ¿Es suficiente? La respuesta es no. Falta mucho por hacer. Tenemos un camino por ahí. Muchas decisiones no son fáciles. Recordemos que todavía queda, por ejemplo, el subsidio al gas de consumo doméstico, que es un problema. Eso nos representa cerca de 800 millones al año. Y tenemos todo lo que estoy citando, que son campos donde todavía no hemos caminado, y que eso nos permita regresar a lo que tuvimos años atrás. Solo para dar un ejemplo, la nómina en el año 2003-2004, que yo estuve la primera vez en funciones,
representaba el 5.5% del PIB, ahora estamos hablando del 9%. Es decir, casi hemos duplicado. Yo pregunto, ¿hemos mejorado en esa proporción la salud de la gente, la educación, la seguridad? Yo creo que la respuesta es no. Entonces, no es necesariamente un tema de plata, no es necesariamente un tema de cantidad, es un tema de gestión, de administración, de calidad de servicio. Y creo que en esa parte nos falta mucho por hacer. Y termino con algo. No hay rendición de cuentas, Luisa. El Estado reparte plata del presupuesto para los beneficiarios en educación y salud. ¿Cuáles son las metas? ¿A dónde han llegado? ¿Qué han alcanzado? ¿Qué falta por hacer? No sabemos. Reparte plata por ley a los GATS, municipios, prefecturas. ¿En qué se están gastando la plata? ¿Cuáles son los objetivos que persiguen? Es decir, si hablamos de que falta por hacer, yo creo que falta hacer mucho, pero como repito, fue una decisión en la línea correcta. Ahora, en lo concerniente a cuáles deben ser las funciones reales del Estado. Tú lo decías muy bien, yo no soy una experta ni conocedora a profundidad de estos temas como tú, sin embargo, el sentido común también me dice que el Estado pues no está para administrar las eléctricas, ni la industria del petróleo, ni mucho menos. Pero todos sabemos que para caminar hacia allá va a ser necesaria reformas o un cambio, no sé si a través de enmienda, de una reforma parcial o de una constituyente propiamente para poder caminar hacia cambiar ese rol del Estado que hoy por hoy impide poder lograr esas alianzas estratégicas pública-privadas que permitan poder darle, ¿por qué no?, de lleno el manejo de estos sectores estratégicos a empresas privadas, no sé, a través de concesiones de manera transparentes y abiertas, con empresas que veamos hayan dado buenos resultados en otros países del mundo, con economías mayormente desarrolladas, sin que el Estado pierda el control de esas acciones y que también le permita obtener buenas regalías y recursos, pero de alguna manera liberarse del problema. Lo que ocurre allí, y es que como ya lo sabemos, enseguida saltan los que defienden la soberanía del Estado, indicando que es inadmisible que vengan empresas extranjeras o propias, pero que puedan manejar estos temas, hacerlo con responsabilidad. ¿Cómo le hacemos allí? Porque tú bien lo has dicho, no es una tarea sencilla. No es un tema simple, sin duda alguna. Hay que ver el andamiaje legal que tengamos. Aquí, como conocemos, la privatización no está permitido por ley, pero hay figuras que pueden ayudar. Las figuras de las concesiones, las alianzas público-privadas, la inversión extranjera directa. Hay alguna venta de cierto tipo de activos públicos que se pueden promover. Es decir, sí creo que hay cómo caminar en esa línea. Hay que requerir, sin embargo, decisión política, el jugársela, porque estas acciones no son fáciles y políticamente pueden ser costosas también. Pero eso no quiere decir que el país no requiera ese tipo de decisiones que no pueden esperar. El gran problema de esto es que cuando queremos tomar acción, cuando estamos a destiempo, los costos son mucho mayores. Fíjate, solo en el caso de la seguridad social, esta es una bomba de tiempo. Nunca hemos tenido en el Ecuador un problema de que no se puedan pagar pensiones a los jubilados. No quiero ni pensar lo que pueda ocurrir cuando esto se presente. Pero si no hacemos lo que tenemos que hacer, y no le ponemos un borra y va de nuevo al tema de la salud, que no es necesariamente un rol de la seguridad social, como no lo es en casi ninguna parte del mundo, solo en el Ecuador, y no le damos un cambio al tema estructural de las pensiones, ya vamos a llegar mucho más rápido a un problema de caja. Ya tenemos un problema de liquidez. No es que solamente un tema de que los aportes de ahora no satisfacen las jubilaciones del futuro. Es que ya tenemos un problema de liquidez el día de hoy y no podemos seguir esperando. Y este es un problema, como expliqué, no solamente del seguro como tal, sino del aporte del Estado en, por ejemplo, el 40% que lo hace, que por cierto, ahora eso representa $3.300 millones al año.
Si tú haces la proyección de aquí a 2, 3 años, va a ser 5.000 millones. Y eso no lo van a poder pagar, diga lo que diga la Constitución. Entonces no podemos seguir postergando acciones que son necesarias finalmente para beneficio de la ciudadanía. En ese contexto, ¿qué es lo que tú propones? Tal vez un poco de manera sucinta, en honor al tiempo. ¿Cómo solucionar esta papa caliente y este problema que tienen y que han venido arrastrando gobiernos anteriores con relación al tema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? ¿Cuál es la salida? Si hablamos de una reforma profunda, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo te diría, la oportunidad en la toma de decisiones es un elemento crucial. En primer lugar, la reforma en el área pensional. Hay un insumo aportado por un trabajo técnico que hizo el Banco Mundial y que establece unos principios sobre los cuales tiene que hacerse una reforma. Ahí está el tema de la edad de jubilación, se puede combinar con los números de años de aportes, la proporcionalidad entre los aportes de mayores y menores ingresos, algo que le permita darle actuarialmente que se llama, es decir, el soporte de mediano y largo plazo a las pensiones con las reformas que se requieren. Ese es un tema que tiene que entrar por ley lo que corresponda, pero no puede demorarse. Y el tema de la salud es un problema grueso. Aquí hay un problema no solamente de gestión y de administración, sino también de corrupción. Yo cuando estuve en el ministerio pude evidenciar lamentablemente que los problemas de corrupción de los peores sectores que pude percibir, el caso de la salud. Y no solamente en los hospitales públicos, también en los hospitales de la seguridad social. Ahí se requiere hacer un cambio de fondo y de forma, como dije, pensar ver si era conveniente o es conveniente traspasar a la salud pública los hospitales del seguro, que son como 100 hospitales, o hacer cambio de gestión y de administración. Y quiero, como dije alguna vez en otra ocasión, solamente ilustrar hasta dónde hemos llegado, Luis. ¿Puedes creer que hay hospitales donde ha habido un daño de la maquinaria médica y de los equipos médicos deliberadamente, que dañan tomógrafos o mamógrafos para con ese argumento, comillas, hacer la referencia a una clínica privada porque había un arreglo entre el empleado público y el dueño de la clínica para que ganen una ganancia entre las partes? Qué barbaridad. Eso no tiene nombre. O sea, negociar con la salud de la gente no tiene nombre. Y si no hacemos una reforma de fondo y de forma, eso no va a funcionar, ni en los hospitales públicos, pero tampoco en los hospitales de la seguridad social. Entonces, si tú me preguntas qué hay que hacer, eso es lo que hay que hacer. Pero eso requiere, obviamente, una decisión política y una acción directa, que no es fácil, que va a generar riesgos, va a generar problemas, pero hay que hacerlo. Bien, mi querido Mauricio, quiero una vez más agradecerte la deferencia que has tenido para con nuestro programa, el Noticiero Nacional de WQ Radio, para con esta servidora y para con nuestra directa audiencia que valora mucho tus opiniones y comentarios. Más aún cuando sabemos que hay este cambio de horario. Espero que te vaya muy bien y sabes que aquí siempre tu opinión es muy valiosa y la valoramos muchísimo. Espero en algún momento poder conversar aquí personalmente cuando estés por Guayaquil. Te envío un fuerte abrazo. Muchas gracias, Luis. Igualmente un fuerte abrazo y gracias por la entrevista. Muy gentil. 8 de la mañana con 30 minutos.